Queen, sin duda, no es una banda conformada por superestrellas del rock. Queen es una banda conformada por dioses del rock, lo cual no es lo mismo. Si bien es verdad que tras la muerte de Freddie Mercury en 1991, la banda perdió una parte muy importante de sí misma, además de que la separación de John Deacon años después hizo que en mi opinión, tanto Roger Taylor como Brian May se replantearan seguramente si tenía algún caso o no, seguir solos con algo que alcanzó la gloria entre cuatro. Ha sido una decisión de lo más valiente, pues es innegable que muchos fans no tienen interés en asistir a los conciertos de Queen en la actualidad, más que nada porque Freddie ya no está con vida, y porque John, aunque vivo, está retirado. Dichosos quienes en su momento, tuvieron la oportunidad de ver en vivo a esta banda en sus años de gloria. En este canal, ya he publicado varios vídeos sobre Queen, principalmente sobre Freddie Mercury, los cuales te invito a ver al finalizar este vídeo. Sé que te encantarán. Hoy quiero hablarte sobre el enigmático hombre de cabello largo quien, como pocos, ha logrado romper el clásico estereotipo del músico de fama mundial, demostrando que no solo es un dios del rock, sino una mente brillante con una gran inteligencia en el mundo académico. Quiero mostrarte 10 curiosidades sobre él y que seguramente, te mostrarán el gran ser humano que existe detrás de su genialidad musical, y su conmovedora historia con sus padres. Comencemos. 1. Brian May nació en Hampton, Londres, el 19 de julio de 1947. No tuvo hermanos ya que es hijo único de Harold May, y de Ruth Irving Fletcher. Su padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea, mientras que su madre sirvió también en la Fuerza Aérea Femenina en Escocia. Sería pues esta guerra la cual haría que sus padres se conocieran y se diera el flechazo entre ambos. A pesar de estos antecedentes, el pequeño Brian mostraría un enorme interés por la música y la astronomía. Es por ello que su padre, quien tocaba muy bien el ukelele y el piano, le enseña a su hijo los principios musicales. Su padre ignoraba que esta acción cambiaría la vida de su hijo, y la historia de la música para siempre. 2. Algo curioso sobre Brian May, es que odia el olor del tabaco, de hecho, odia todo lo relacionado a él. La razón es que su padre tenía el hábito de fumar, de hecho, fumaba hasta 40 cigarros al día, lo cual hizo por muchos años, por lo que lamentablemente, esto le provocó cáncer, lo cual le quitaría la vida en 1991 a los 66 años de edad. A la fecha, Brian sostiene que al morir su padre, estaba en buena forma y no bebía alcohol. Si no hubiera sido por el tabaco, quizás aún estaría vivo, pero se fue en el mismo año que Freddie Mercury falleció, y a la fecha, Brian May llega incluso a pedirle a los asistentes a sus conciertos, que se abstengan de fumar cerca de él. 3. Entre 1974 al año 1988, Brian May estuvo casado con quien sería su primera esposa, Chrissy Mullen, quien a pesar de ser la madre de sus 3 hijos, la difícil vida de todo artista de talla mundial quien tiene que viajar por el mundo y dedicarse de lleno a su carrera, provocó lamentablemente su divorcio tras 14 años de matrimonio, lo cual coincidió con una época oscura en la vida de Brian May que te contaré en el siguiente punto. 4. No es sorpresa que Brian May ha declarado varias veces el hecho de que, en la época en que pasó por el divorcio con su mujer, esto coincidió con otros factores como el hecho de que consideraba en esa época, que estaba fracasando como figura paterna, y a la vez, como esposo debido al constante trabajo en la banda. En esa época fallecería su padre, además de que se enteró años antes que su amigo y compañero, Freddie Mercury, había sido diagnosticado con SIDA, lo cual en ese entonces, era una sentencia de muerte. Es pues que Brian May llegó a sufrir una grave depresión, la cual le llevó varias veces a considerar el llevar a cabo el suicidio. Es muy fácil como espectador, pensar que la vida de los artistas es de lo más lindo y apasionante, pero déjame decirte que en la mayoría de las veces, es totalmente equivocado. Nadie sabe lo que quiere realmente, hasta que le toca vivirlo. 5. En cuanto a fama, después de Brian May, podría decirse que le sigue su legendaria y famosa guitarra llamada, la Roja Especial. Esta guitarra eléctrica es única, pues fue construida en 1963 por el mismo Brian May junto a su padre, quien como ingeniero electrónico en esa época, ayudó a su hijo a construir lo que para ellos, consideraban que debía ser una guitarra perfecta. Para su construcción utilizó los restos de una chimenea antigua, un trozo de una mesa, un muelle de una motocicleta, y las agujas de coser de su madre, entre otros objetos.
terminar la guitarra tuvo finalmente un costo total de 18 libras esterlinas de la época, un precio demasiado aceptable para la familia, pues la principal razón de crearla fue porque no podían costearse una guitarra profesional, pero esto sirvió como desafío para padre e hijo. El resultado final fue un instrumento con propiedades únicas, y sería hasta varios años después que Brian May descubriría que incluso, si tocaba la guitarra usando una moneda de 6 peniques como púa, conseguía un sonido mucho más puro y limpio. Desde entonces, si eres curioso, te darás cuenta que Brian siempre ha tocado usando monedas. Sin duda, esta guitarra que ha dado sonido a casi todas las grabaciones y presentaciones de Queen, será un objeto codiciado para cualquier fan de esta mítica banda, pues aunque existan varias réplicas idénticas, la mismísima guitarra de Brian May ha sido testigo de toda la historia de una de las mejores bandas del mundo. 6. Brian May formaría en sus tiempos de estudiante, una banda llamada Smile, con un amigo. Tiempo después se les unió un chico llamado Roger Taylor, quien tocaría con ellos la batería. 2 años después, el amigo de Brian decide abandonar la banda, dejando el puesto de vocalista vacante. Es entonces que un fan de Brian May y Roger Taylor les pide una oportunidad para entrar con ellos como vocalista. Este chico se llamaba Farrokh Bulsara. En esta época, Brian May vacila entre si seguir en la música, o seguir persiguiendo su pasión por la astronomía y concluir su doctorado, pues como estudiante, sus notas en físicas y matemáticas eran muy buenas. Finalmente la música lo atraparía a tiempo completo, decidiendo entonces abandonar sus estudios, lo cual decepcionó a su padre, ya que opinaba que su hijo acababa de echar su vida a la basura. Ya con cierta fama con la banda, otro chico se unió a ellos para ocupar el puesto de bajista, un joven llamado John Deacon, y serían tanto Farrokh Bulsara como Brian May los principales compositores de la ahora banda, Queen. Brian May se distanció de su padre algunos años, lo cual afectó la salud de su madre, ya que ella siempre hizo esfuerzos por reconciliarlos, pero Brian opinaba que era terco al igual que su padre. Quería demostrarle a ellos que la música había sido una decisión correcta, y no sería hasta el año de 1977 cuando Brian, en la cima del éxito, puso a sus padres en un vuelo a bordo del famoso avión supersónico Concorde, el cual su padre como ingeniero, había participado en su diseño, pero jamás había podido costearse un vuelo en él. Brian May los invitó a que asistieran al gran concierto que la banda daría en el Madison Square Garden de Nueva York, por lo que al llegar sus padres a la ciudad, Brian May los hospeda en un lujoso hotel y les dice que pidan lo que quieran al servicio de habitaciones. Cuando el concierto terminó, el padre de Brian se acercó a él y, estrechando su mano, le dijo lo siguiente: «Está bien, hijo, ahora lo entiendo». Brian May había esperado por años este momento, la aprobación finalmente de su padre por el camino que había elegido. Saber que ahora su padre aprobaba su carrera musical, fue lo mejor que pudo sucederle de ahora en adelante. 7. Quizás la composición más famosa de Brian May sea el éxito llamado Brian May la compuso en 1977 y curiosamente, solo está basada para ser ejecutada originalmente, utilizando las palmas de la mano, los pies o un bombo, y un solo de guitarra, además de la letra interpretada por el vocalista. Es una canción de apenas 2 minutos de duración, pero que cualquier persona en cualquier espacio, con solo 2 golpes al suelo y una palmada, puede reconocerla de inmediato, por lo que en mi opinión, es una de las canciones más icónicas de la banda, y de las más famosas de la historia. Curiosamente, la banda crearía otra versión rápida de esta misma canción, la cual se caracteriza por ser interpretada de forma rápida, claro está, con más musicalización en ella, y que era interpretada como apertura a los conciertos de la banda, hasta que fue desechada en 1984. 8. A pesar de que se licenció en física y astronomía en 1968, para su doctorado se estuvo preparando durante los años de 1971 y 1972, escribiendo su tesis basada en el movimiento de las partículas de polvo zodiacal, realizando observaciones en el observatorio de la isla de Tenerife en España. Sin embargo, y como sabemos, debido al éxito que estaba teniendo la banda, fue que Brian abandonó su doctorado, dejando inconclusa su tesis y su futuro académico, lo cual le ocasionó la ruptura con su padre. No sería hasta más de 30 años después, cuando Brian retomó su tesis para finalmente completarla en el año 2007,
recibiendo su doctorado de manera oficial hasta el año 2008. 37 años después, y varios años después de la muerte de su padre, quien ya no pudo ver a su hijo lograr esto. Algo curioso es que en el año 2007, Brian May fue nombrado rector honorífico de la Universidad John Moore de Liverpool, y a la fecha, suele asistir a los actos solemnes de esta institución como máxima autoridad académica. Igualmente, tras la ruptura del grupo, ha tomado con más seriedad su pasión por la astronomía y es uno de los más destacados divulgadores científicos de la NASA. ¿Creías que Brian May solo era un dios del rock y nada más? 9. Uno de los secretos que Brian May desconocía sobre sus padres, es que ellos siempre se encargaron de que su hijo no supiera que en realidad, eran muy pobres. Cuando Brian descubrió que su padre aún se esforzaba por seguir pagando la hipoteca de la casa, Brian ya era muy mayor, y cuando ya contaba con sus altos ingresos en la banda, decidió hacerse cargo de dicho gasto, lo cual en cierta forma, le ocasionó a su padre un sentimiento de haber fracasado en la vida, pues constantemente reconocía el hecho de que su propio hijo era capaz de ganar en una noche el dinero que él había ganado en toda su carrera. De hecho, este no era solamente el secreto más grande que su padre tenía para su hijo. Te lo cuento a continuación en el último punto. 10. Brian May suele contar que cuando llegó la ansiada reconciliación con su padre, este le confesaría a su hijo lo siguiente. Cuando recién había concluido su servicio en la Fuerza Aérea y se había comprometido con su madre, en aquella época uno de sus máximos sueños era unirse a una banda y alcanzar el éxito en ella. Así es, el padre de Brian May quería formar una banda. No olvidemos que el padre de Brian May era también un buen músico y fue el primer maestro de música de su hijo. Contaría entonces el padre de Brian que teniendo él dicho sueño, de pronto, descubrió que su madre estaba embarazada, por lo que todo cambió y se vio obligado a renunciar a su sueño de ser una estrella musical, para conseguir un trabajo que le asegurara de inmediato un sueldo seguro y fijo. Es entonces que cuando Brian May confesó a su padre que abandonaría su doctorado para elegir la música, su padre se sintió destruido, pues estaba viendo a su hijo echar a la basura el gran sacrificio que hizo su padre al renunciar a su sueño de ser músico, para darle a su hijo una carrera académica y un futuro mejor. Pero su hijo quería perseguir aquel sueño que él mismo se vio obligado a abandonar por él. No es muy difícil ponernos en la situación del padre de Brian May, pero lo bueno de esto, es que pudo darse cuenta del éxito de su hijo en aquel sueño que alguna vez quiso para él, por lo que no todo fue en vano. Sin la ayuda del padre de Brian May por hacer de su hijo un gran músico, la banda Queen no hubiera sido ni de lejos lo que llegó a ser. Si el vídeo te gustó, dale like y compártelo ahora mismo con un amigo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te ha hablado el analista y te deseo buenos días.